Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y bueno, tenemos aquí a una de las grandes, no sé si decir colaboradora, amiga, yo creo que las dos cosas del programa, Ángeles Parra, que bueno, pues dentro de nada, la semana que viene, nueva entrega de Biocultura en IFEMA del 3 a 6 de noviembre. Y Ángeles, como directora de Biocultura y presidenta de la asociación Vida Sana, pues nos lo viene a contar, como siempre, uno de los grandes clásicos. Muchas gracias, Ángeles. Pues sí, aquí estamos de nuevo, pero ahora ya con la cuenta atrás, porque ya, nada, de aquí justo una semana, el jueves Justo, próximo abrimos cuentas. justamente, ¿Nos que cuentas también el tema? era la idea, justo una semana y está guay, porque bueno, como aparte del directo, luego lo movemos el contenido, pues está genial, pues para irlo moviendo en esta cuenta atrás tan interesante de justo una semana. Pues bien, como decimos, jueves que viene, 3 hasta el domingo 6 de noviembre en IFEMA, esta nueva edición de Biocultura en Madrid. Si quieres, ya que hemos pedido a la gente que nos haga preguntas, además nos han hecho preguntas, Ángeles, como muy canónicas, muy casi de periodista. He dicho, pues bueno. A ver, Me ha hecho mucha gracia. Bueno, María, tengo dos Marías, una de ellas me ha dicho que principalmente qué novedades va a haber en esta próxima edición de Biocultura 2022 en Madrid. ¿qué vamos a ver? Así de novedoso, sobre todo. De novedoso, sobre todo. Bueno, la verdad es que necesitaría 3 o 3 horas de programa para decirte todas las cosas nuevas que van a haber. Porque la verdad es que yo siempre lo digo, es que los sectores de biocultura son sectores tan innovadores, tan creativos y tal, que continuamente, si hablamos de productos, va a haber infinidad de productos nuevos en Claro. cada uno de los sectores. Bueno, no sé si por ahí hay gente que no nos conoce, pero los sectores de biocultura son alimentación ecológica, por supuesto todo certificado, Hmm. productos de cosmética y de higiene ecológicos, moda sostenible, todo lo que tiene que ver con, digamos, un estilo de vida más ecológico, materiales para un hogar, una casa sana, en fin, todos esos sectores son los que están en la feria y en todos ellos va a haber novedades. Diría como tendencia quizás, este año vamos a poner mucho el acento y luego ya hablaremos también en los productos veganos que sean además certificados como ecológicos, no solamente certificados como veganos. Y luego también ahora hay una tendencia importante a todo lo que son los alimentos fermentados, porque bueno, pues que sientan ¿Cómo? mejor, ¿no? Y por ahí. Alimentos fermentados. Curioso. Sí, sí, fermentos. Bueno, de hecho, Hmm. la fermentación siempre ha Sí, existido en la cultura, digamos, gastronómica, ¿no? Pero yogures y bueno, tal. sí, claro, todo lo que es un lácteo, por Los ejemplo, lácteos, claro. es fermentado, un queso es fermentado, un yogur es fermentado, un kefir es fermentado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también, una de las novedades va a ser formatos de superalimentos, es decir, un montón de ingredientes juntos que hace que tengan más propiedades, también con ingredientes fermentados. Luego están todas estas bebidas que se han puesto bastante de moda ahora, que están muy bien, además las recomiendo, que son las kombuchas. Sí, En son muy fin, buenas. Sí. sí, y hay un montón de novedades y en moda también, pues va a haber propuestas nuevas, en cosmética hay un montón ya de marcas. Es un sector que ha crecido en biocultura, un montón de marcas con un montón pues eso, de propuestas nuevas de todo tipo de cosméticos y de productos, digamos, para cuidaros la piel, el cabello, en fin. Antes de pasar a más preguntas, viene muy a cuento de estas novedades y hablabas tú de los alimentos veganos, ¿no? Es muy importante, estáis insistiendo mucho, además lleváis varias ferias insistiendo en que no es lo mismo vegano y ecológico. Puede serlo, debe serlo, pero no siempre pasa, ¿verdad? Pues la verdad es que no siempre pasa en absoluto, sobre todo digamos, en productos veganos que encontramos digamos, en el comercio convencional, por decirlo así, ¿no? Nosotros en biocultura le queremos dar atención a este sector porque es un sector que está creciendo muchísimo, sobre todo está creciendo mucho digamos, en gente joven, Mm. que un poco convierten digamos, el consumo de productos veganos en casi una filosofía, o sin el caso, una filosofía de vida. Y bueno, y simplemente miran el hecho de que no tenga ningún ingrediente de origen animal, pero ir un poco más allá, Claro. ir un poco más allá, porque nosotros ponemos un ejemplo muy fácil, ¿no? A ver, si estás comiéndote, yo qué sé, una lechuga, por poner algo muy fácil,
Ujú. digamos, porque eres vegano y quieres consumir vegetales, como lechuga. Pero si esa lechuga ha estado cultivada con insecticidas, con productos químicos sintéticos, fitosanitarios de todo tipo, que están matando, que están diseñados para matar todo tipo de insectos, de larvas, de microbios, de seres vivos, al fin y al cabo, ¿no? Yo un poco simpático diciendo, el tamaño sí que importa, no, no importa. Estamos destruyendo un montón de seres vivos que a su vez destruyen otros, porque un pájaro se come una larva, el pájaro también está afectado. En fin, quiere decir que culebras, en fin, todo tipo de seres vivos que conviven y que son fuente de nuestra biodiversidad y que estamos, digamos, sin quererlo o sin ser conscientes, contribuyendo a que se mueran, ¿no? Por tanto, vegano con conciencia es vegano y producto ecológico. Y luego también huir un poco de todos esos preparados veganos, esas mezclas de Ujú. hamburguesas, que al final, hamburguesas o otras cosas, Sí. que al final no sabemos, que suben ahí un montón de ingredientes juntos que no sabemos muy bien ni de dónde salen ni qué son y si realmente son saludables, ¿no? Por tanto, mucha información en el tema vegano es uno de los acentos este año en la feria. Es que es muy importante lo que tú dices porque, claro, lo único que te garantiza un sello vegano es que no hay alimentos de, o sea, que no hay componentes de origen animal. Pero claro, eso no significa que no pueda haber, pues eso, pesticidas, transgénicos, todas esas cuestiones, ¿no? Existe este principio de la bioacumulación. Nos vamos comiendo los pesticidas de otras cuestiones. Es verdad que la bioacumulación se ve muy clara en animales, pero también tú estás acumulando los pesticidas que te puedes comer en plantas o en otros productos agrarios. O sea que al final la guarrería que echan en el medio ambiente, el veneno que se ve en cualquier ecosistema de donde salen nuestros alimentos, pues llega a nuestra sangre y esto es así, ¿no? Entonces, Sí, como dijo Nicolás Solea en una charla que lo citáis, que más da que seas vegano si te vas a vivir a un entorno tóxico y envenenado y, exacto. o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, claro, es muy importante esta cuestión. Entonces, claro, supongo yo que hay la cuestión práctica. Mira, de hecho acaban de entrar una pregunta sobre algo de vegano. A ver, creo que es. En los comercios convencionales veo continuamente productos que añaden a sus nombres. Ahí, voy a ponerlo largo, a ver que lo vea bien. A sus nombres veganos, pero que mirando los ingredientes son un poco extraños, ¿no? Eso te dice Sí, Moniquilla, que ve los ingredientes de algo sí. que pone vegano, pero los ingredientes. Sí, bueno, en ese sentido también en biocultura, dentro de lo que son, digamos, la feria, hay muchas actividades paralelas, ya sabéis, va a haber varias actividades de la Unión Vegetariana Española, que es la, Ujú. digamos, la encargada en España de gestionar el sello vegano, digamos, el B-Label, ¿vale? Ese que es una V que pone V-Label, ¿no? Eh, es importante que también haya digamos, un control y una certificación por parte de, digamos, de entidades que certifican un producto que sea vegano, ¿no? Nosotros ya sabéis que decimos tienen que estar los dos logos, el vegano y el ecológico, para que de verdad, digamos, pues nos lo creamos, ¿no? Desde luego está claro que es necesario, la información es poder y en el consumo está claro. Y más si realmente estamos hablando de consumidores que quieren algo sano, quieren consumir cuestiones sanas, alimentos sanos. Entonces, saber que existen los sellos, quién está detrás de los sellos, pues es muy importante. Quería mirar también un momentito que voy a mirar algunas otras preguntas de los que, ya que la gente que estéis haciendo preguntas, tanto en directo en el chat ahora mismo, como que nos habéis preguntado por redes, pues estáis en el sorteo de entradas precisamente para biocultura. Pues mira, aquí está. Es que es muy interesante porque he visto un par de preguntas que hablan del futuro, Ángeles. Yo no sé si habéis dado el clavo cuando habláis de que biocultura y la alimentación bio es clave en esta lucha contra la distopía, ¿no? Porque de preguntáis saber cómo se ve el futuro desde biocultura, cómo veis el futuro, qué retos tenéis de cara al futuro. Otra María pregunta cuál es el futuro en concreto de la alimentación. Me llama la atención, ¿no? Que haya salido esta palabra en varias preguntas. Bueno, es que estamos preocupados por el futuro. Es Mm. lógico y normal que haya preguntas en este sentido, porque la verdad es que el panorama que nos pintan es bastante,
digamos, oscuro, ¿no? Y sobre todo incierto, ¿no? Y eso crea mucha, digamos, mucha ansiedad, mucha angustia, ¿no? ¿Cómo veo yo el futuro? Pues veo que va a haber como, bueno, también lo veía así hace un tiempo, pero ahora quizás más, ¿no? Veo como dos líneas paralelas, una de consumidores, de ciudadanos conscientes que quieren hacer cambios sin esperar a que lo hagan las industrias o las administraciones, sino que quieren ya dar pasos. Y para esos aprovecho para deciros, veniros a agricultura porque vais a encontrar un montón de información, Claro. porque sin información es muy difícil acertar en los cambios, ¿no? Y por otro lado, pues seguirá, digamos, las grandes industrias, los gobiernos haciendo pues, sus habituales triquiñuelas desastrosas a favor bueno, pues de ese capitalismo neoliberal feroz, que ya no sé cómo adjetivarlo, y seguirán esas dos líneas. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ser consumidor o ciudadano consciente, ¿no? Porque la gran industria y los grandes poderes tienen, digamos, también capital suficiente como para desinformar. De hecho, Claro. están usurpando absolutamente todo el lenguaje. Le llaman artesano, natural, sostenible, yo que sé, 20.000 palabras a todo lo que envasan y lo que nos intentan colocar y vender, ¿no? Por tanto, hay que estar, o sea, digo, muy informados para no creerse esa maraña de palabras que está utilizando el marketing, el greenwashing, que se llama, digamos, en la industria, no solamente en la alimentación, sino en todos los sectores. Es que además son lenguajes que se aprenden muy rápido, los discursos, lo malo que tiene, yo como periodista pues lo tengo claro, ¿no? Los discursos, los argumentos, las palabras, el palabrerío se aprende muy rápidamente, ¿no? Otra cosa es que tú uses el discurso para vender otra cosa o que tú te lo creas y que interiorices eso que estás diciendo, ¿no? Y es complicado porque hay muchos medios, muchas herramientas, mucho poder económico y muy buenos actores o muy buenos representantes de lo suyo. Y es que gente que no esté bien informada es que se lo puede creer, es que hasta te suena bien, es que parece que, bueno, es que tú ves a lo mejor a una petrolera y resulta que a lo mejor la Repsol ya no venden petróleo, ahora es una gestora de servicios de transporte. No, Sí, no me acuerdo cómo me dijeron el otro día en el caso de Repsol, pero ahora se vende como. Ya no dice que es petróleo, ahora dicen que hacen otra cosa, ¿no? Que ellos simplemente sí. se dedican a ayudar en el transporte de la gente y tal, y ayudarnos, por supuesto, ¿no? Bueno, todos los lobos disfrazados de corderos, por Es que, decirlo rápido, pero es que es siguen así. siendo los lobos. Pero es que lo hacen muy bien, ¿eh? Cuidado con Lo los hacen muy lobos, bien. lo hacen muy bien y hay que tener el olfato muy fino. Por eso Con están. perdón de los lobos, por cierto, ¿eh? Con perdón, con mucho perdón de los lobos. Era por usar el refrán. Que además tengo algún amigo que está metido en Lobo Marley, a ver si no me van a dar luego pa'l pelón. Precisamente, lo siento David, si lo estás mirando. Bueno, precisamente hablando de información y de futuro. Mira, Luis pregunta, precisamente él tiene un interés particular, quiere recibir información sobre colocación de paneles solares y quiere saber si se va a hablar de esto y si hay puestos en biocultura. Pues entiendo que sí. Sí, 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 va a haber algunos puestos en biocultura, va a haber también algunas charlas informativas, no solamente para la instalación, digamos, doméstica de paneles solares, fotovoltaicos o otro tipo de energías renovables, sino también para comunidades de vecinos. Yo te aconsejo que te mires el programa, si entráis en la web de biocultura, por un lado tenéis todas las, digamos, empresas expositoras que van a participar y las podéis buscar incluso por temáticas, hay un buscador por temáticas, si te interesa el tema pues de energía, pues puedes buscar en Casa Sana o en Energías y te Mm. sale el directorio de las empresas que van a estar en la feria y también en la programación de actividades, todas aquellas actividades que, digamos, relacionadas con energías que te puedan interesar. Hay varias empresas expositoras y también varias actividades porque el tema de la energía ahora mismo es un tema, bueno, siempre ha preocupado, pero ahora mismo Tú verás. para 20 veces más, ¿no? Así es que es buen momento para informarse y vais a tener pues, en la feria pues, profesionales que os pueden ayudar. Esto es muy interesante porque a mí me encanta el calendario de actividades, porque hay de todo. Luego me encanta comer en biocultura, me encanta llevarme cosas para casa,
para disfrutarlas. O sea que es que hay muchas cosas que hacer. También hay actividades para los niños que no tengo, pero ahí está el festival para la infancia de Mamaterra, para quien quiera llevar a sus niños. Y bueno, y en cuanto a actividades, este año habéis hecho también esta tribuna ecosocial, ¿no? Que, bueno, que también es muy interesante. Se llama Tribuna de Ecojusticia, exactamente, y bueno, que va a ser un Ajá. espacio para activistas. Pues sí, la verdad es que de alguna manera, pues Biocultura quiere mostrar todas, digamos, las luchas o el esfuerzo de muchos colectivos en salir a la calle y empezar a explicar las cosas, ¿no? Una de las, digamos, de los colectivos que va a estar muy presente en esta tribuna de justicia van a ser los científicos de rebelión, Qué grande. que han decidido, pues, dejar de solamente explicar en los informes y en las papers y en las consultas digamos, de administraciones porque no les hacen caso. Ellos tienen claro, es un movimiento a nivel mundial. En España Sí, también tenemos bastantes científicos digamos, se han adherido a ese movimiento, que han hecho ya varias acciones y tal, y que van a seguir haciendo, y quieren estar en biocultura porque saben que es un lugar donde quizás ese altavoz pueda funcionar mejor y hay más gente dispuesta a escuchar también, ¿no? Luego va a estar la gente de Stop Ecocidio, que sí. también nos van a contar un montón de temas. Ya sabéis que ahora también hay buenas noticias con el tema de considerar el ecocidio un delito. En el, digamos, en Europa pues se está considerando, digamos, admitirlo como delito. Va a haber también luchas ciudadanas por ejemplo, el problema que tenemos en la Cañada Real de cortes de luz, que están ahí los vecinos resistiendo y Vamos. tal. Va a haber gente también, bueno, pues que se dedican a hacer experiencias de compostaje, de cómo cooperar con el compostaje desde digamos, los residuos domésticos, la alianza de la incineradora de Valdemín Gómez, en fin, que vamos a estar ahí con un montón de temas, bueno, pues que nos van a interesar. También está la gente de justicia alimentaria, que va a hablar del tema de qué hay detrás, digamos, el ingrediente secreto, que lo están presentando estos días, A ver. precisamente el ingrediente secreto de la industria alimentaria, que es la precariedad laboral. ¿Vale? Cómo esa precariedad laboral hace que las grandes industrias alimentarias pues embolsen digamos, más dinero, ¿no? En fin, que va a haber un montón digamos, de voces que van a tener, bueno, pues esa presencia en la feria, no solamente explicando sus proyectos, sino también en toda una zona donde van a estar los 4 días de la feria en diferentes stands, pues de forma permanente explicando lo que están haciendo y buscando sinergias y buscando apoyo. Cada uno de nosotros podemos apoyar, aunque sea poquito. Hay que intentar apoyar a la medida de las posibilidades, pero hacer cuestiones que redunden en beneficio del planeta. Desde luego, moverse en la buena dirección. La semana pasada, precisamente, hablamos con Maite Monpó de Stop Ecocidio, que me van a estar dando una charla ahí con el documental de Oro de Sangre. Era muy Sí, interesante porque hablamos en esta conversación aquí precisamente de que cuando hay un ecocidio detrás también hay violaciones de derechos humanos, ¿no? Y es muy interesante claro. porque por lo que veo en esta tribuna de ecojusticia también habéis dado en esa clave, ¿no? Precisamente porque mucha gente, a pesar de todo, sigue creyendo que esto de la ecología es como cuatro hippies que quieren proteger un río, ¿no? Y no se dan cuenta de que precisamente cuando se daña el medio ambiente, también hay personas que sufren, ¿no? Y el tema de justicia alimentaria, este ingrediente secreto, o lo de stop ecocidio, pues es que está claro, ¿no? Que al final lo que estáis haciendo en biocultura es, bueno, proponer un mundo mejor en todos los sentidos. Es más verde porque tiene que ser verde, pero evidentemente un mundo mejor no solamente para el planeta, sino para las personas. Sí, claro que sí. De hecho, es que el mundo ya es un lugar mejor en sí mismo. El problema está digamos, lo que la codicia de los humanos pues hace como para que ese lugar tan bonito que es el mundo, pues, digamos, pues lo destrocemos, lo esquilmemos, ¿no? Y de hecho, bueno, los propios científicos están diciendo que estamos cerca del punto de no retorno, que Sí, quedan pocos años por delante para ese punto de no retorno, que se está pegando fuego el edificio y seguimos en el sofá mirando la televisión. En fin, que movámonos, porque no podemos esperar a que sean, digamos, nuestras
administraciones, nuestros políticos, nuestras industrias las que cambien. No podemos esperar eso porque ya han demostrado sobradamente que no van a resolver. Bueno, de hecho, es que está dando señales el mundo. O sea, es que se van a alcanzar a finales de esta semana, no sé si mañana o el viernes, 32, 33 grados. Me acuerdo la excusa de muchas personas todavía y escépticos. Bueno, es que en verano siempre ha hecho calor. Bueno, pues que estamos a las puertas de noviembre y el veroño no se pira. O sea Ya se que va. Yo estoy en la provincia de Girona, en Cataluña, y estos días estamos a 27, 28 grados. Cerca de 30. O sea, en no es normal. camiseta, No es normal para nada. Y bueno, y porque estamos hablando de temas medioambientales, ¿no? Pero si hablamos de temas de salud, no es normal la pandemia de diferentes enfermedades que claro. cada vez están afectando a los más, ¿no? Por tanto, lo que afecta al planeta afecta a lo que acabas de decir hace un momento, ¿verdad? Y pues es que nos afecta a todos. Es un problema que tenemos todos y que hay que empezar a dar los pasos para resolverlo. Ahí está la distopía que puede venir y vosotros os ponéis de parte de las soluciones. Pues está claro que nos sobran razones para ir a Biocultura del 3 al 6 de noviembre en IFEMA, biocultura.org para enterarnos de todas las cosas y para ver todo lo que hay y a todo lo que podemos asistir. Entonces, simplemente, ya sabes, Ángeles, la última pregunta siempre me gusta abierta para que digas lo que quieras decir y que no quede nada importante sin ser dicho. Bueno, pues como estamos hablando de que el mundo es un lugar bello, también tiene que ser un lugar alegre y tenemos que vivir felices porque si no, no sé si tiene sentido otra cosa, ¿no? Así es que en biocultura también hay cultura, por supuesto. Va a haber música, va a haber cine, va a haber muchas actividades también, como decíamos, para los pequeños, van a aprender un montón de cosas. Es decir, la lucha además tiene que ser digamos, alegre. Y en biocultura yo creo que demostramos sobradamente que podemos hacer las cosas bien hechas y además ser felices haciéndolas. Y eso es lo que necesitamos. Si no puedo bailar, no es mi revolución, que diría Emma Goldman, y está Exacto. una gran activista feminista y anarquista que hizo mucho bien. Y bueno, pues aquí también vamos a intentar, no sé si bailar, pero pasárnoslo bien, que yo me lo voy a pasar divinamente la semana que viene. Y además, de paso, aprenderemos cosas. Pues muchas gracias, Ángeles, nos vemos la semana que viene. Muchas ganas de verte en persona. Gracias. Pues nos vemos en IFEMA en el pabellón 9, acordaros, del 3 al 6 de noviembre. Ahí Hasta estaremos. luego. Hasta luego, chao, Chao. 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 Y bueno, pues ahora vamos a empezar a repasar un poco lo que es algunas noticias positivas. Este es la web del Bionic Festival, que además curiosamente este festival que también tiene mucho de cultura porque es un proyecto sostenible y multicultural que une danza, música y árboles móviles. Pues como digo, también va a ser la semana que viene, también del 3 al 6 de noviembre, en los teatros del Canal de Madrid. Y bueno, es muy interesante como propuesta porque, primero porque no hay tantas cosas para los profesionales de la danza, para los bailarines, no hay tantas posibilidades para la gente que está empezando de que puedan hacer cosas, y es un festival para ellos. Y luego porque es otra iniciativa cultural que reivindica el valor de la naturaleza y además en concreto de árboles y plantas que también son muy necesarias, hablando del cambio climático, a ver quién hace el favor de recoger el dióxido de carbono y alimentarnos con oxígeno, alimentar al mundo con oxígeno por los árboles y plantas, ¿no? Que necesitamos cada vez más precisamente para que haya refugios climáticos, ¿no? Porque están llenando de hormigón nuestras calles y nos vamos a asar y necesitamos lugares que den sombra y necesitamos árboles bajo los cuales podamos guarecernos. Y además de eso, pues precisamente por esa labor que hacen de limpiar la atmósfera y de atrapar el dióxido de carbono y bueno, y digamos que, pues eso, alimentarnos de oxígeno, de echar oxígeno a la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, como os digo, en YouTube, porque ya no está en Twitch, pero desde aquí podéis acceder al canal de YouTube de Noticias Positivas, que está el enlace directo desde el canal de Twitch.
y allí podréis ver la entrevista completa a Honevo, que es la persona, el artista que está detrás del Bionic Festival. Es, bueno, digamos que es el presidente de la asociación promotora, de la asociación Biomima, que es quien organiza este Bionic Festival. Y bueno, muy importante, datos principales, pues van a ser 8 actuaciones, 8 finalistas. Y un prestigioso jurado internacional va a decidir quién gana, los 3 ganadores de este certamen. Insisto, es un certamen internacional de danza, no es cualquier cosa. Además, se va a poder ver el contenido del festival en abierto bajo licencia Creative Commons en los canales de Facebook, Vimeo y YouTube del festival. Recuerdo que la web es, aquí está, bionifestival.com. Y como, bueno, como están varios idiomas, bionifestival.com/es para verlo en español, ¿vale? En castellano. También muy interesante que las plantas y árboles móviles que se emplean en las diferentes actuaciones, en las diferentes coreografías, pues se donan a huertos urbanos y a comunidades de vecinos, ¿no? Esto es muy interesante porque convierte a este festival, a este evento cultural, en uno de los pocos eventos internacionales que no emiten dióxido de carbono a la atmósfera, al contrario, quita más dióxido del que emite, ¿no? Es un festival con saldo negativo de emisiones, ¿no? Entonces es muy interesante, de verdad que para quienes estéis en Madrid, entre Biocultura y el Bionic Festival hay muchas cosas que hacer. No tengo muy claro, creo que es, o sea, no sé hasta qué punto va a poder acceder el público a los teatros del canal o si es para, digamos, a una escala para poco público. O sea, eso no lo tengo muy claro, pero bueno, como sabéis que se va a poder ver el festival, el Bionic Festival, a través de los canales digamos, de lo que son las redes sociales de Bionic Festival, pues bueno, pues no tenéis ningún problema. Y aparte, que sepáis que todas las actuaciones del Bionic después se suben a su propio canal de YouTube, o sea que lo podéis ver en vivo o en diferido más tarde y disfrutar de las coreografías que son muy interesantes, llaman mucho la atención y sorprenden, ¿no? Supongo que sorprenden porque no estamos habituados a ver actuaciones con plantas y árboles móviles. Un poco las imágenes del abuelo que estáis viendo, ¿no? Que gente bailando con árboles y tal, pero con las coreografías en concreto de verdad que son sorprendentes y bueno, pues merece mucho la pena, la verdad. Entonces, bueno, un montón de actividades culturales, bioculturales para la semana que viene. Eso está muy bien. Y seguimos aquí avanzando. Y nos vamos a ir ahora a E-Feminista. ¿Vale? Ya sabéis que noticias positivas, a veces hablamos de noticias no tan positivas en teoría, ¿de acuerdo? No son positivas en cuanto a muchas cuestiones de las que hay detrás, pero para nosotros lo positivo está en hablar de los problemas, pero buscando la solución, ¿no? Y aquí estamos hablando en concreto, en esta noticia de feminista, hablamos de que sigue habiendo protestas en Irán por el asesinato de Masha Amini, ¿no? Y es verdad que es algo dramático la muerte de esta chica por cómo fue, pero frente a este problema está la voz de muchas personas que se están levantando en Irán de una manera inimaginable hasta hace nada, hasta hace un año, ¿no? Hombres y mujeres que gritan consignas que es que si a mí me dicen que iban a gritar en Irán mujer, vida, libertad, es que es brutal, ¿no? Y bueno, en concreto, la noticia de feminista en este caso habla de los cientos de iraníes que acudieron a la tumba de Amini cuando se cumplieron los 40 días de su muerte. Eso se produjo ayer, que frente a la tumba de Masha Amini, pues sí, cientos de personas. Y digamos que esto es importante porque el luto en la cultura HI de Irán dura 40 días, entonces esta reunión justo a los 40 días de su muerte es muy simbólica porque es cuando se pone fin, digamos, cuando termina el luto de la familia, ¿no? Bueno, ya sabéis que esta chica de tan solo 22 años fue asesinada cuando fue detenida por la policía de la moral, que vaya nombre, qué miedo da. Esta chica que fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien el velo, ¿no? Y fue asesinada vilmente por ello. Encima, además de mujer, era kurda, vive en el Kurdistán iraní, o sea que ahí se juntan temas de género y también temas
digamos, de racismo o si queréis, de etnias que suelen estar postergadas o, desde luego, vamos, maltratadas en Irán, como pasa en otros muchos lugares, ¿no? En fin, por supuesto, los medios oficiales, la agencia oficial ISNA, lo que ha dicho de esta ceremonia del fin del luto es que fue una ceremonia que transcurrió de forma pacífica y que no hubo ningún tipo de conflicto ni que hubo tensión con las fuerzas policiales que estaban presentes en las calles. La agencia oficial iraní también ha negado que se hayan cerrado las carreteras hasta el Campo Santo, que es algo que denunciaron este cierre de carreteras, me refiero, es algo que se denunciaba en redes sociales. Pero sí que ha habido muchos activistas, precisamente en las redes sociales, que han colgado mucha información en muchos vídeos que hablan de que sí, de que se ha intentado evitar que la gente fuera a esta conmemoración de estos 40 días de la muerte de esta joven. Y bueno, por lo visto, evidentemente sí que hubo gritos y sí que hubo mucha gente que precisamente gritaba mujer, vida, libertad. Docenas de personas gritaban mujer, vida, libertad en Irán. Y muchas mujeres, por supuesto, se quitaron y ondearon los velos. Increíble, de verdad. Por supuesto, esto es trágico, pero es la semilla de un cambio que ojalá pase, ¿no? Y que también esta gente grite directamente muerte al dictador en referencia al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pues es algo brutal, ¿no? Desde el día antes, desde el miércoles 26 de octubre, se estaba marcando pues, esta fecha señalada para, bueno, pues para ir a este entierro y convertirlo, digamos que en una fecha importante, en una conmemoración importante. O sea, había llamamientos de activistas para ir al lugar. También varias universidades estaban, digamos, realizando protestas siguiendo estos llamamientos en redes sociales. O sea que hay protestas también en las calles, en las universidades, no solamente la gente que fue al cementerio a gritar mujer, vida, libertad, sino que la universidad está pues a tope de gente protestando, en las calles hay gente protestando. Digamos que desde el 16 de septiembre, que fue cuando fue asesinada Mini, bueno, pues se ha puesto en marcha este movimiento, 16 de septiembre. Estamos ya a punto de acabar octubre, vamos para mes y medio de protestas y bueno, pues sigue habiendo protestas, muchas mujeres se quitan los velos en estas protestas. Por supuesto hubo represión, evidentemente, igual que llevan mes y medio protestando, pues es que llevan mes y medio de represión y evidentemente va a seguir porque es lo que hacen las dictaduras. Hay represión en democracia, pues imagínate en dictaduras. Por eso es tan importante que aunque este sea un lugar, pues lamentablemente muy chiquito, ¿verdad? Bueno, pues pero está bien que hablemos de ello y que en algún lugar se hable y que se siga hablando de estas cuestiones porque es muy importante que nadie se olvide de que hay gente que está luchando por los derechos de las mujeres y también por la democracia en Irán. Hablamos de que desde que empezaron las protestas ya han muerto al menos 108 personas según la ONG Iran Human Rights con base en Oslo. O sea, no hablamos de ninguna tontería, ¿de acuerdo? Y es muy importante que se mantenga la llama de esta protesta, que hagamos lo que podamos en hablar de ello. Lamentablemente se habla bastante poco. De hecho, es verdad que sí que se ha hablado mucho de Gina en los primeros días, pero lo que suele pasar en los medios de comunicación, que puede ser que el tema acabe desapareciendo y sería lamentable. Igual que ha pasado con otras cuestiones. ¿Qué está pasando con las mujeres de Afganistán? En pleno régimen talibán, que es todavía peor, ¿no? Porque parece difícil, pero es de verdad todavía peor que lo de Irán, ¿no? Lo que está pasando en Afganistán con los talibanes, ¿no? Pues es difícil encontrar noticias sobre las mujeres de Afganistán y es necesario que se hable del problema. Entonces, lo dicho, ojalá no pasara, pero noticias positivas, no somos noticias amables, no escondemos los problemas, pero evidentemente buscamos la solución, porque lo positivo es precisamente que otro mundo es posible, ¿verdad? Y siguiendo en esta tónica, hablando de cosas que
de primera no son negativas, pero que nos llaman a actuar y a cambiar y a demostrar que sí, que otro mundo es posible, que podemos conseguirlo, pues este artículo de Climática, este portal especializado en la crisis climática, crisis ambiental, pero sobre todo crisis climática de la marea, que bueno, no se anda con chiquitas. Este artículo de Eduardo Robaina de hoy mismo dice muy claro que no existe una vía creíble en los momentos actuales y con los rumbos actuales para mantener el planeta en una subida que no alcance los 1,5 grados según las propias Naciones Unidas. A ver, ahora se están sucediendo muchos estudios sobre el estado del clima. Es algo muy normal porque queda muy poquito del 6 al 18 de noviembre de este año, o sea, en nada, acaba el Bioni Festival y acaba Biocultura y empieza la COP, la cumbre del clima de Sharm el Sheikh en Egipto este año, como digo, del 6 al 18 de noviembre. Entonces, siempre ocurre que en las fechas cercanas a cualquiera de estas cumbres del clima de Naciones Unidas, pues se suceden los estudios sobre las emisiones, ¿no? Y hoy mismo, noticia de hoy mismo, el informe era brecha de emisiones que se elabora cada año por estas fechas por parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA. Y bueno, lo que cuenta el NUMA no es bueno, aunque no todo está perdido si se actúa de forma urgente y decidida. Insistimos, hay solución, pero hay que actuar de forma urgente y decidida, ¿no? A ver, os voy a decir, os voy a comentar estas declaraciones de Inger Andersen, unas declaraciones muy duras. Dice que este informe nos dice en términos científicos fríos lo que la naturaleza nos ha estado diciendo durante todo el año a través de inundaciones mortales, de tormentas e incendios furiosos de todo tipo. Bueno, qué decir, ¿no? Es que está siendo un año que la crisis climática se está manifestando de una manera muy rotunda. Y aquí también, a lo mejor aquí no ha habido inundaciones mortales, pero sí que ha habido incendios brutales, sí que ha habido incendios y sí que ha habido mucho calor. Bueno, pues todas estas cuestiones que están sucediendo, todas estas crisis, lo que nos demuestran es que tenemos que dejar de llenar nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero y dejar de hacerlo rápidamente. Así lo asegura, como digo, Inger Andersen, que es la directora ejecutiva del NUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Andersen lamenta que, bueno, que es verdad que tuvimos nuestra oportunidad de hacer cambios graduales, pero ese tiempo se ha acabado y solo una transformación radical de nuestras economías y sociedades puede salvarnos de un desastre climático acelerado. Bueno, lo hablaba hace un rato con Ángeles, ¿no? Por eso están los científicos haciendo desobediencia civil, por eso hay protestas, unas más críticas que otras y tal, unas más cuestionables que otras, pero realmente lo verdaderamente peligroso, lo verdaderamente cuestionable, lo verdaderamente urgente es este problema, ¿no? De la crisis climática, ¿no? Según el equipo de especialistas del NUMA, la horquilla de calentamiento a la que nos estamos acercando si no cambiamos todas estas cosas que hay que cambiar, pues es una horquilla entre 1,8 y 2,8 grados para final de siglo, ¿no? Pero claro, según los rumbos actuales, el escenario de 2,8 y a veces según otros estudios incluso más es el más probable, ¿no? Y bueno, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice Guterres directamente que nos dirigimos a una catástrofe global, Está claro, creo que no queda ninguna duda que sí, que hay que cambiar las cuestiones. Habla de algunas, en este artículo de la marea, de algunas cuestiones que hay que hacer, de algunos cambios que tenemos que hacer a muchos niveles. Es verdad, y que tampoco lo quiero destripar entero porque el artículo está muy bien y mejor que lo leáis si queréis ir un poco al detalle, ¿no? Pero cosas importantes, pues que hay que hacer cambio en todo, en la electricidad, la industria, el transporte, en los edificios. Es verdad que cada vez más edificios, cada vez más infraestructuras se están construyendo con el tema de emisiones netas cero, es decir, que no echen a la atmósfera, que no emitan más dióxido de carbono del que pueden atrapar. Entonces, bueno, o por lo menos evitar, ¿no? De alguna manera, o con energías renovables, o con proyectos de compensación, de la manera que puedan, ¿no?
Entonces, bueno, eso está muy bien, pero es verdad que no es suficiente, que no es rápido, que hay que hacerlo más rápido. Al final está claro que lo que dice este estudio del NUMA es que no podemos seguir apostando por proyectos que consumen muchos combustibles fósiles, ¿vale? Lo digo porque ahora con el tema de la guerra de Ucrania, pues Europa es verdad que tiene una amenaza bastante seria, y esto es así, una amenaza bastante seria de desabastecimiento, pero el problema es que nos estamos abasteciendo tanto de gas natural que al final lo que va a pasar es que vamos a tener demasiado gas y en vez de apostar por energías renovables, vamos a hacer a lo mejor un gasoducto como el que quiere hacer España conectándolo con Marsella y tal, este nuevo proyecto alternativo para llevar gas e hidrógeno verde y tal. Y al final vamos a seguir, va a ser una excusa para seguir acaparando combustibles fósiles. Y claro, es que los científicos lo están diciendo muy claro, déjate de nuevas apuestas en infraestructuras de gases y tal. Es verdad que la coyuntura es fastidiosa, es chunga y todo lo que tú quieras, pero es que nos vamos a ir de un extremo a otro. Al final lo que pasa es que nos lo fiamos todo a gas, hablamos de proyectos de infraestructuras a largo plazo del gas y nos olvidamos de las renovables, porque claro, es verdad, ahora está muy chungo por la guerra, pero evidentemente una infraestructura como el que quieren hacer ahora, el túnel este gasístico para el gas y el hidrógeno verde, que, este túnel que lo quieren hacer con Francia y con Italia, pues hombre, un túnel de estos de miles de kilómetros no se construye en un día o dos, ¿no? O sea, va a tardar mucho tiempo. Es que es muy probable cuando se construya, a lo mejor ya no hay guerra, ojalá, ojalá. Y si hay guerra, seguramente, digamos, estamos hablando de un escenario de muchos meses, si no años vista, y es muy posible que ya no valga, digamos, por tanto, esa infraestructura para una situación urgente que tenemos ahora, ¿no? O sea, la situación es urgente ahora, quiero decir, pero me haces una infraestructura enorme que no es para solucionar un problema ahora, sino años vista. Me estás vendiendo una moto un poco chunga, ¿no? Cuando además por las energías renovables, evidentemente, son fáciles es mucho más fácil instalar muchos paneles solares por autoconsumo o digamos que conlleva mucha menos complejidad estas pequeñas instalaciones, digamos, más descentralizadas que crear grandes infraestructuras que son mucho más complejas y más dilatadas en el tiempo, ¿no? Yo creo que es una cuestión bastante y una postura bastante desacertada. En fin, también habla este informe, por entrar un poco, sin pasarnos de detalle, pero por comentarlo un poco, se pide a los gobiernos que reformen las subvenciones y los sistemas fiscales precisamente para apoyar esta transición ecológica. Al sector privado que reduzca la pérdida y desperdicio de alimentos, que utilice energías renovables, le piden al sector privado que desarrolle nuevos alimentos que reduzcan las emisiones de carbono. Bueno, es muy importante. También se pide que se protejan los ecosistemas naturales, que la gente cambie la dieta, que se mejore la producción de alimentos en las granjas, que se descarbonice la cadena de suministros de alimentos. Un montón de cuestiones. También se pide al sector financiero que se implique más, que los mercados financieros sean más eficientes, que el tema de la fijación de precios del carbono, bueno, pues que se vigile esto más, que se introduzcan sistemas que incluyan impuestos o sistemas de tope y comercio, que, bueno, básicamente, hay dos medidas aquí que a lo mejor sí que son interesantes comentar. Movilizar a los bancos centrales porque, bueno, parece ser que los bancos centrales, dice aquí el artículo de Robaina basado en el estudio de Naciones Unidas, los bancos centrales están cada vez más interesados en abordar la crisis climática, pero se necesitan medidas más concretas en materia de reglamentación. Bueno, estaría bien que los bancos centrales, más allá de subir y bajar tipos de interés, realmente pues tuvieran, igual que a veces han tenido un papel muy importante, como el Banco Central Europeo, en evitar crisis como la de la prima de riesgo, pues a lo mejor que tuvieran un papel más activo también en estos temas, pues sería estupendo, ¿no? Y también habla este artículo de la posibilidad de crear clubs climáticos de países cooperantes
iniciativas financieras transfronterizas y asociaciones para la transformación justa que puedan alterar las normas políticas y cambiar el curso de las finanzas mediante dispositivos de compromiso financiero creíbles con las garantías soberanas. Es decir, que se hagan cosas a nivel de Naciones Unidas, pero que también se creen, digamos, acuerdos entre países que cooperen en esta cuestión, ¿no? Estaría genial que se cooperase en estas cuestiones. El problema es que luego te venga el líder político de turno diciendo que el túnel que el gasoducto, mejor dicho, que estoy hablando todo el día de túneles, pero bueno, también es como un túnel, que el gasoducto que van a hacer para el gas y el hidrógeno verde, que es una cooperación, ¿no? Pueden decir, no, esto es una cooperación para una transición ecológica, cuando repito que realmente no van por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, digamos que sí, que lo que dice este informe en resumen es que la cosa está chunga, muy chunga, que desde luego esto de reducir las emisiones pues va a tener que hacerse muy en serio, porque si no, este objetivo del Acuerdo de París de que no subieran más de 1,5 grados, pues ni de coña, y que podemos llegar a los 2 grados, que es el umbral más, digamos, más crítico, y de hecho podemos llegar incluso a los 3 grados de subida de aquí a finales del siglo, si no cambiamos muchas cuestiones. Así que bueno, la noticia es complicada, es dura, pero lo que dicen los científicos también del NUMA, y esto es así, se puede conseguir que esto no pase, esto no es una sentencia, se puede lograr, pero hay que ponerse ya y de forma decidida, no va de medios paños ni paños calientes, sino que hay que ir a por todas. Y hablando, siguiendo con las soluciones, este chico que nos tiene enamorados, Francisco Vera, aquí le hemos entrevistado, igual que os hemos dicho antes, que en nuestro YouTube podéis encontrar la entrevista que hicimos a Jonevo sobre el Bionic Festival. También en YouTube está una de las tertulias que hicimos con esta plataforma de organizaciones ambientales con Planta. Bueno, Francisco Vera colabora con Planta, sobre todo colabora con Arona SOS Atlántico, que es una de las entidades que participa a su vez en Planta, ¿no? Y bueno, pues Francisco, que cuando yo le entrevisté tenía 12 años, ya tiene 13, es niño, pero cada vez va siendo menos niño. Y lo que es un tío con las ideas muy, muy claras, y este activista colombiano, Francisco Vera, un activista, como digo, con las ideas muy claras y con un mensaje muy contundente y al mismo tiempo esperanzador, pues ha anunciado que va a dar voz a los niños y que va a intervenir para dar esa voz a los niños precisamente en la conferencia de ONU sobre el cambio climático que se va a celebrar en Egipto el mes próximo, ¿no? En Sharm el Sheikh. Francisco fundó el movimiento Guardianes por la Vida, es miembro de la Comisión de los Derechos del Niño de la ONU, como he dicho también está en Arona SOS Atlántico, y bueno, en un acto precisamente de Arona SOS Atlántico en Madrid, en concreto fue un diálogo con la periodista Luz Sánchez Mellado, porque yo como conozco bastante a la gente de Planta, estaba enterado de esto, y bueno, en este diálogo con esta importante periodista, Luz Sánchez Mellado, bueno, pues insistió en que la voz de los niños, por supuesto, debe trascender y debe ser incluida en las políticas de participación ciudadana, además con un argumento que es impepinable, ¿no? Lo que dice Francisco, que los niños pues vamos a ser los más afectados por el cambio climático, porque son el futuro, son los ciudadanos del futuro, y sobre todo, muy importante lo que dice Francisco, en los territorios más desfavorecidos del mundo, ¿no? Recordemos una cuestión muy importante, ¿no? Igual que cuando he entrevistado a Ángeles y hablábamos de que cuando hablamos de cuestiones ambientales, también hay cuestiones sociales detrás, que no es simplemente que queramos proteger este lago porque es un sitio guay, seamos hippies, no, no, es que cuando se daña un medio ambiente se dañan las personas, ¿no? Y con el cambio climático ocurre especialmente, ¿no? Está muy estudiado. Las personas más contaminantes son las que menos van a sufrir el problema del cambio climático, ¿no? Los súper ricos emiten mucho más dióxido de carbono a través de sus actividades que los más pobres, que emiten muchísimo menos, ¿no? Y encima, las personas más ricas son las que tienen los mayores recursos para aguantar el temporal, para adaptarse a los cambios, para salir airosos, ¿no?
En cambio, estas personas más desfavorecidas del sur global, pues evidentemente viven en casas pero acondicionadas, lo tienen más complicado para tener una buena calefacción o un buen aire acondicionado. Si nos pasa a nosotros, nos pasa en España el tema de la pobreza energética, pues imaginaros en los países más desfavorecidos, ¿no? Es una paradoja muy lamentable, ¿no? El cambio climático. Quienes más han contribuido a ellos, a este problema, al cambio climático, los principales financiadores de las energías fósiles, pues evidentemente son los que más medios tienen para protegerse, como siempre pasa con la gente con poder financiero y poder político, y en cambio los que menos han contribuido al cambio climático, pues son los que lo llevan peor. En fin, Francisco sabe estas cuestiones porque además es un niño con mucha sensibilidad social, no solo ambiental, y eso lo notas cuando habla con él. Se está convirtiendo en un adolescente y en un hombre que tiene una sensibilidad muy acusada y tiene muy claro el papel clave de la ciudadanía y en concreto, y para eso va a la cumbre del clima de Egipto, sabe que en este momento la infancia también puede jugar un papel clave en las políticas medioambientales y también apuesta por los lazos intergeneracionales, evidentemente, ¿no? Por la alianza entre generaciones, ¿no? Y dentro de estas generaciones, por supuesto, reivindicando que los niños tienen capacidad para tener criterio, opinión propia y una voz capaz de alzarse. Evidentemente, claro que sí. Bueno, otra cosa muy interesante y muy positiva, el concepto que quiere desarrollar Francisco de ecoesperanza. Esto es muy importante, ¿no? Porque se habla mucho de la ecoansiedad, ¿no? Entonces, frente a la ecoansiedad, Francisco contrapone su concepto de ecoesperanza, que sale en su libro ¿Qué es el cambio climático? Para él la ecoesperanza sería básicamente una red de influencias o una cadena de apoyo que incluye familias o amigos, bueno, tus apoyos, ¿no? Y estos apoyos bien empleados sirven y se transforman en lucha activa y por supuesto influyen ánimo y esperanza, ¿no? O sea, esta ecoesperanza la contrapone a la ecoansiedad, que para Francisco ecoansiedad significa, o te puede venir, mejor dicho, la ecoansiedad es resultado del impacto de las noticias negativas, porque bueno, estas noticias negativas nos sobrepasan, nos limitan, nos atrapan, nos dejan paralizados, el miedo paraliza, ¿no? Entonces, frente al miedo paralizante de las noticias negativas, frente a este miedo de las noticias negativas, repito, Francisco habla de ecoesperanza y habla de ánimo activo y de luchar con ánimo y esperanza para mejorar la sociedad y para afrontar este problema, ¿no? Precisamente ahí está el concepto, ¿no? Noticias positivas, ¿por qué? Porque nos animan a luchar para cambiar el mundo, ¿no? Eso es lo realmente positivo, ¿no? Y frente a eso están las noticias negativas, que son las que llevan a la ecoansiedad. Y qué importante es precisamente saber hallar este punto, ¿no? Porque igual que tenemos claro que hay que informar a la gente para que la gente se movilice, tampoco podemos dar falsas esperanzas ni caer en la ingenuidad porque, ¿no? Porque la cosa está chunga y estamos hablando de ello, de la cosa está chunga, pero tampoco nos podemos pasar de la raya para que la gente no actúe, porque si no se va a poner, si está chunga y si está negra, se va a poner más negra y peor todavía, ¿no? De ahí que sea tan importante hallar ese punto, ¿no? Entre contar la verdad, sin medias tintas, y decir que está muy mal, pero él no menos valorar que lo hay y lo dicen los científicos, no lo digo yo, que hay posibilidad de parar, no el cambio climático va a venir, pero hay posibilidad de que sea grave, más grave o súper grave, ¿no? Nos podemos adaptar mucho mejor y podemos parar los principales golpes o los golpes más graves, pero si empezamos a actuar ya, ¿no? Alguna vez lo he dicho en este programa, el cambio climático es más parecido a una enfermedad degenerativa con infarto. Un infarto te llega, flash, te mueres, te quedas seco, ¿no? Una enfermedad degenerativa pues precisamente se va agravando, pero las enfermedades degenerativas no degeneran igual en una persona que se cuida, que está, digamos, que toma conciencia de su problema de salud y que intenta hacer todo lo posible para no agravarlo. En el tema del Alzheimer, por ejemplo, cada vez más tratamientos o gente que hace ejercicios mentales o lee, etcétera.
Evidentemente no degenera igual en alguien que se todo lo toma en serio que en alguien que pasa de todo, ¿no? Pues el cambio climático se parece más a una enfermedad degenerativa, que es verdad, que es dura, pero puede ser más o menos dura dependiendo de cómo nos lo tomemos, o lo que no es un infarto, porque es verdad que por mucho que empeore el clima, pues vamos a tener que intentar adaptarnos a él. La cuestión es que entendamos que tenemos que adaptarnos al problema, ¿no? Esa es la cuestión, que entendamos que hay que hacerlo y que nos pongamos a eso ya. Por cierto, buenas tardes, Luis. No sé si. Ah, mira, has hecho una pregunta. Ah, bueno, no una pregunta, era un comentario, como diría aquel, que no hay que caer en el catastrofismo, sino hablar de manera coherente y con respaldo científico del cambio climático. Claro que sí, Luis, por supuesto. Es que se trata de eso, ¿no? Porque es que además es que es totalmente cierto. Igual que los científicos dicen muy claramente que la cosa está muy chunga, pero si están saliendo a la calle a manifestarse, no están cayendo en la apatía, sino todo lo contrario, están optando directamente por la desobediencia civil, es porque entienden que hay un camino para salvar al menos los muebles más importantes, o al menos para que no sea todavía peor y para que, digamos, el futuro, aunque sea más complicado que el presente, sea vivible, pero hay que ponerse ya y hay que cambiar las cosas ya. Por eso están los científicos en pie de guerra y no solo los científicos, Juventud por el Clima, Fridays for Future, todas estas, Extinction Rebellion, ¿no? Todas estas organizaciones y todos estos colectivos, ¿no? En fin, se trata de eso, se trata de apostar por voces y dar voz a gente como Francisco, que estuvo digamos, en esta charla con Luz Sánchez pues, Mellado, con la gente de Arona SOS Atlántico. Bueno, simplemente para mencionarlo, también se presentó en este evento en Arona, perdón, fue en Madrid, pero un evento, digamos, dentro del programa de Arona SOS Atlántico. Es verdad que esta ONG, ya lo dijimos que hace poco hablamos con Martín Rivero de Arona SOS Atlántico, aunque Arona es una localidad canaria de Tenerife, pues cada vez hacen más actividades y no solamente en Tenerife, como la semana pasada, que se presentó ahí planta, por cierto, sino bueno, pues que también hacen actividades en Madrid, en París y en cada vez más lugares, ¿no? Y bueno, en esta charla de Arona, pero en Madrid, pues fue cuando Francisco anunció que iba a estar en la COP de Egipto y también se presentó el documental ¿Cuánto vale una ballena? Que se presentó y se proyectó antes del coloquio. Y bueno, en este documental, ¿Cuánto vale una ballena? Se explica, por ejemplo, el reconocimiento del Hope Spot, que es un lugar patrimonio de ballenas en aguas de Canarias. Antes habla de la creación de lo que va a ser una gran área marina protegida que comprenda todas las islas del archipiélago y que asegure la supervivencia de la especie. Hombre, si hay ballenas, ¿cómo no vas a hacer estas cuestiones, no? Y desde luego es que hay que hacer todo lo que sea por proteger a estos animales tan increíbles, ¿no? Y bueno, el documental bucea, nunca mejor dicho, si hablamos de mares y de animales acuáticos, el documental bucea en la importancia del valor ecológico y la conservación de estos impresionantes cetáceos muy importantes para el ecosistema oceánico y por supuesto también destaca este documental las amenazas a las que se enfrentan, amenazas provocadas por la acción humana, por ejemplo la colisión con embarcaciones, que a veces nos metemos demasiado y demasiadas embarcaciones en lugares donde no deberíamos estar, la contaminación por plásticos, por supuesto, la sobrepesca, increíble el problema que hay de sobrepesca, nos estamos cargando muchos caladeros, porque no solo está el tema del cambio climático, que también es uno de los problemas, ¿no? Es que estamos viviendo la sexta extinción de especies, ¿no? Que este informe Planeta Vivo, el informe de WWF, que ha desaparecido en pocos años, en pocas décadas, el 69% de las especies de vertebrados. Eso a nivel medio. En América Latina creo que era el 93%. Si no es grave la cuestión, si esto no te alerta y no te pone en guardia, pues no sé qué lo va a hacer. En fin, digamos que esto fue lo que se abordó en este evento, muy interesante y desde luego, Francisco, mucha suerte te deseo en esta cumbre en Egipto, porque tu voz es muy necesaria y de verdad que creo que tienes mucho que decir y que aportar, amigo.
En fin, pues aquí termina el programa semanal. Espero que os haya gustado. Si es así, bueno, pues ya sabes, puedes darle a me gusta en nuestras diferentes redes sociales. Si nos has visto en directo por Twitch o nos has visto en YouTube, en diferido en este caso, o en iVoox también diferido, pues nos puedes dar a me gusta o seguirnos, dependiendo de dónde estés. Nos viene muy bien, la verdad, que le des a me gusta. También nos puedes escuchar desde la semana pasada en CLM Activa, que es una radio social digital del ámbito de Castilla-La Mancha, dedicada a recaudar fondos para ONGs, y hemos decidido que en este caso en formato podcast se pueda escuchar ahí noticias positivas, y si bueno, aportamos algo para hacer que se recauden fondos para entidades sociales en el ámbito castellano-manchego, pues perfecto y orgulloso y encantado. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí un día más y simplemente la semana que viene nos volveremos a ver. Dentro de una semanita te espero y como siempre te digo, ya lo sabes, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. ¡Chao!